Y compañeros, ¿se me escucha? Estamos esperando un ratito que se acaban de conectar los compañeros. Empezamos 7:15 de la noche ya. Por favor, gracias. Bueno, chicos, muy buenas noches con todos. Me presento, soy el ingeniero Andrés Tocta y estoy a cargo de esta exposición. Yo trabajo en Andes Cables en la parte de producción del cable como tal. Esta reunión, o mejor dicho, esta pequeña capacitación se hace porque hemos visto que al mercado ecuatoriano está entrando muy fuerte el cable milimétrico. ¿Sí? Entonces hay muchas teorías, muchos aspectos de que prefiero comprar este cable. También tenemos otro dilema también que están llegando muchos, se puede decir, cable brasileño. También me he encontrado también por ahí un cable que es boliviano, cable Tigre, si no estoy mal. Entonces digamos que ahora hay un montón de marcas dentro del mercado. Sin embargo, me he topado que con muchas de ellas están tomando, digamos, el tema técnico como que un poquito de al lado o dándose, digamos, tomando un pequeño engaño para decir mi cable es de cobre y es más barato que un cable
normal o tradicional que actualmente manejamos en el mercado ecuatoriano. ¿Cuál es el cable tradicional? El que nosotros conocemos o viene normado por el tema mismo de el AWG, que es prácticamente un sistema de medida americano que nos dice o nos describe el grosor del conductor. Entre más grande es el número, más delgado va a ser nuestro conductor, ¿cierto? Entonces eso es lo que prácticamente se ha manejado bastante tiempo dentro del mercado ecuatoriano, también de nuestros países vecinos como Colombia, Perú, Venezuela. Entonces tenemos ya bastante acogida y sobre todo bastante claro el tema de cómo funciona el tema de reconocer el calibre del conductor. Sí, sin embargo, ha llegado el, este cable milimétrico, que no es un cable, que es un cable que, claro que funciona, que es un cobre y está bien, o sea, tiene sus normas, tiene su manera de funcionar, entonces nadie dice lo contrario, o sea, de que va a funcionar, va a funcionar. ¿Cuál es el tema? Es que lo están comercializando de una manera equivocada o errónea. ¿Cuál es la manera equivocada? Es que me dicen, ¿sabe que yo tengo un cable número 12, pero viene marcado como 2.5? Yo voy, pregunto, y sí, efectivamente, en el punto más que todo en ferreterías, o donde solo puede encontrar un poquito más fácil a este tipo de cable, me dicen, sí, sí tengo un cable 12. Y ellos me aseguran y recontraseguran que es un calibre número 12, o que el equivalente del 2.5 milímetros va a ser un número 12. Entonces, claro, o sea, yo cojo el cable, veo que sí, está pesadito, termino pagando unos 6 dólares menos. Entiendo, un cable número 12. Entonces, permitamos que se una un compañero. Vamos a ver. Permitir a todos. Listo. Mil disculpas la interrupción. Entonces, siguen llegando. Listo. Ya. ¿Dónde nos quedamos? Ya. Entonces, como les iba mencionando, están ocupando o las mismas distribuidores prácticamente porque este cable no se lo fabrica acá, sino se lo importa. Están diciendo que sí, que efectivamente el 2.5 equivale a un cable número 12. Cuando yo como técnico voy, y eso es lo bueno de las tiendas de los eléctricos, de los locales eléctricos, ellos saben muy bien que las secciones de los conductores siempre van a venir indicadas. Entonces, claro, yo voy y comparo, digo, voy a ver mi sección. Dice que un cable 12 está en una sección en milímetros cuadrados de un 3,31 milímetros. Entonces, digo, bueno, entonces ahí está raro, ¿no? Digo, ok, si tratan de venderme un cable 2.5, pero que me lo vendan como es, como en realidad es, o a cuánto equivale haciendo la conversión al sistema americano. Para hacerles un poquito más breve, el tema del milimetrado se ocupa bastante en el sistema europeo, un sistema que viene de ese lado del continente, que ya se trabaja en pulgadas, en pies, y acá pues con el metro, ¿sí? Entonces sigue siendo lo mismo, pero hay una conversión. Dicho eso, vamos a proseguir. Entonces vamos con el concepto básico. El cable milimétrico se mide por sección transversal en milímetros cuadrados. Es, a ver, un compañero creo que... Disculpa chicos, están ingresando los compañeros. Listo. Ya. Bueno, como les iba diciendo, la parte del milimétrico es, digamos, es un término nuevo que se está usando acá en Ecuador, pero los que conocemos un poquito de la parte técnica, los milímetros cuadrados es prácticamente el área o la unidad de medida que nosotros vamos a ver pues en nuestros conductores, ya sea del espesor de la chaqueta, el PVC, o en su defecto del área total del cobre del conductor. ¿Sí? Vuelta, el cable AWG o en inglés American Wire Gauge se mide con un sistema de calibre numérico. Mientras más grande el número, más delgado el cable. ¿Sí?
Es una norma americana pues, que está implementada. ¿Es lo mismo? Pues sí. ¿Dónde está digamos, el tema de la trampita? Es en la conversión de lo que realmente equivale. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la diferencia clave, ¿cuáles van a ser? Vamos a ver si se unen los compañeros. Listo, permíteme. Listo. ¿Cuál es la diferencia clave? No son equivalentes directos. Ya, ¿por qué? Vamos a ver. Por ejemplo, un cable 2.5 milímetros no es igual a un número 12. Un 2.5 en realidad vendría a equivaler más o menos a un número 13. ¿Sí? Pero, ahí viene el pero. Nosotros en Ecuador y en todo el continente americano no tenemos nosotros un calibre 13, ¿cierto? De pares, de hecho. Empieza 22, 18, 16, 14, 12, 10 y subiendo, ¿listo? Entonces, la aproximada inmediata a este cable, o prácticamente cuál sería el equivalente para este cable en AWG, no vendría a ser el superior, sino debería ser un inferior. ¿Por qué? Porque si yo tengo un conductor más delgado, entonces implica que voy a manejar menos corriente. Entonces yo no debería aproximar al mayor, sino al menor. En este caso, ¿cuál vendría a ser? Es un 14 más no un 12. ¿Sí? Eso vendría a ser la conversión, se puede decir, correcta con el sistema de medida que manejamos aquí en Ecuador. Listo. Entonces, ese es el problema que tenemos, que se está comercializando en Ecuador de una manera incorrecta, ¿sí? Más que todo a nivel de ferreterías, por lo menos me he topado con este problema. Listo. Esta es una tabla rápida de conversión. Me he tomado el tiempo de más o menos sacar la sección y pasarle pues a AWG. Entonces, como les digo, el aproximado aquí no subo al aproximado mayor, sino lo bajo en este cable que son cables. ¿Por qué? Pues como les menciono, es por el tema mismo de si yo ofrezco un conductor que maneja menos corriente, entonces no voy a subirle a un conductor que me da más. Entonces, por precaución incluso, yo debería recomendar pues al inmediato inferior. Entonces, 1.5 equivale a 16 AWG. Un 2.5 va a ser un 14 AWG. Un 4 milímetros, ese sí me equivale a un número 12. Un 6 milímetros me equivale a un 10 WG, 10 milímetros a un 8, un 16 a un 6 y un 25 milímetros a un número 4, ¿sí? ¿Por qué he escogido este tipo de ejemplos? Porque son los cables más usados a nivel residencial para cometida eléctrica y para cableado interior. Entonces son los calibres que más se utilizan, más rotan. Por eso el ejemplo con estos valores. Ahora, yo tengo aquí una tablita que me permitió, bueno, le creé para más o menos ir comparando en sección lo que es un cable milimétrico versus un 16 versus un 14, un 12, sí. Esto parece que se sigue uniendo, sí. Listo. Entonces, permítanme chicos, voy a compartirles otra pantalla. Listo. Listo. A ver, les voy a presentar toda mi pantalla ya. Listo. Creo que ahí se logra apreciar mejor. Listo, entonces aquí tengo más mi tablita, ¿sí? Entonces en el lado izquierdo, en el eje de la X, yo voy a tener el tema de mis milímetros, ¿sí? Como pueden ver en esta parte de acá, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Listo. Y acá tengo mis comparativas en AWG. Entonces, empecemos con el 2.5. ¿Sí? Hagamos una línea. Entonces, el 2.5. A ver, F8, listo. Hagamos un poquito más de otro color.
Color, y subamos el grosor de la lana. Ok, listo. Entonces vamos a ver. Sí, entonces coloquémosle, por ejemplo, un 2.5, que según ellos es un 12, está aquí. Miren, como ven, un 2.5 más se acerca a un 12, ¿sí? Perdón, más se acerca a un número 14 que a un número 12. Para hacer un número 12 exactamente le falta todo este espacio de acá. Entonces, eso es la trampa, la mentira. Entonces, claro, yo cojo, te vendo el cable más barato, que son unos 5 7 dólares más barato que el cable normal, pero en realidad tengo un 14. ¿Sí? Entonces, ¿qué me sale mejor? Si yo voy a comprar un cable 2.5 y resulta que si ustedes se fijan aquí, para hacer un 14 no hay mucha diferencia. Y un 14 realmente está más barato que incluso que el milimétrico, perdón. Entonces, claro, o sea, yo si quiero ahorrarme plata y puedo hacer bien los cálculos y sé que para lo que yo voy a instalar mi cable me va a funcionar, que puede ser luces, que un cable 14 es más que suficiente. Tal vez si es un toma corriente para, no sé, tal vez sabemos que solo se va a prender una tele, o sea, instalaciones bastante puntuales de baja demanda, pues podemos utilizar el cable sin problema. ¿Sí? Incluso yo puedo ocupar un 14, pagar menos y estar asegurado, estar seguro de lo que voy a instalar. ¿Sí? Entonces, esta es una pequeña tablita que me ayuda a diferenciar, a saber qué es lo que estoy comprando y, como se dice prácticamente en la calle, pues que no me vean la cara, ¿no? Porque eso es lo que ahorita prácticamente nos están haciendo. Porque yo he visto incluso que nos venden eh, que en las propias etiquetas de los cables, entre paréntesis, viene puesto 12. No pone como número 12, pero sí ponen 12. Sí, entonces es una pequeña trampa que lo hacen, de marketing sobre todo, pues para que, no sé, las personas que no conocen mucho de cable, de secciones, que desconocen un poquito la parte técnica, pues ahí está el negocio, ¿cierto? Entonces, vamos acá. Entonces, ¿cuál es el riesgo de la confusión? El riesgo, permítanme un momento, se están uniendo. Listo. Ya. Si se lo vende como un 12, pero en realidad es más delgado, vamos a transportar menos corriente, hasta eso estamos de acuerdo. Mayor calentamiento, claro que sí. Si ya algunos de aquí hemos trabajado con ese cable, vamos a ver que las chaquetas por lo general de este cable es de 70 grados, no es de 90 como nos encontramos en el mercado ecuatoriano. Entonces, esto también es un punto a analizar. Entonces, digamos, si me están vendiendo un cable que soporta menos temperatura, menos corriente, pero en realidad, si yo voy en el mismo mercado donde yo puedo comprarme un 14 que sí me ofrece una temperatura de 90, que tiene un nylon, que tiene una calidad, un certificado, entonces yo voy a preferir comprarme un cable con esas cualidades. Sí, entonces ese es el objetivo de esta charla. Ustedes analicen el momento de comprar el cable que van a necesitar. Ojo, no digo que el milimétrico no sirva, claro que sí, tiene sus funciones y todo. Pero en el mercado como tal eh, vamos a tener eh, otras opciones que ya se han venido trabajando muy bien y no tenemos ningún inconveniente. Listo. Entonces, otro riesgo de confusión va a ser que no cumple con la equivalencia real del calibre, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de ver con nuestra gráfica de acá. Sí, por ejemplo, un 25 milímetros, como pueden ver, es mejor que un cable número 4. Por ejemplo, en ese caso, entonces yo sí preferiría usar un cable milimétrico porque me va a dar mayor cantidad de corriente, de manejar más corriente, perdón, en mi sentido de instalador, pero no se repite en los otros casos, o como pueden ver, no es equivalente a lo que tenemos en el mercado ecuatoriano. Listo. ¿Cuál es mi conclusión? Verificar certificaciones y tablas oficiales. Use la equivalencia correcta entre un milímetro cuadrado y el AWG. Y sobre todo estar conscientes que un 2.5 no es igual a un número 12. ¿Sí?
que eso es el problema que hay actualmente. Entonces, digamos, tal vez ahorita no le tomen mucho caso o mucha atención, pero digamos que hay una persona que está aprendiendo del tema eléctrico, va, compra el cable, él muy confiado y dice, ¿sabe qué? Me dijeron que con un 12 sí funciona, me lo venden al 2.5. Resulta que el compañero cogió y conectó tal vez una resistencia, conectó tal vez una bomba de una potencia considerable y resulta que el cable falla, ¿sí? Falló. Comienza a irse al aislante, deja de conducir corriente, hay caídas de tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Los problemas eléctricos comunes que podemos encontrar. Y claro, entonces uno se queda pensando qué pasó, de quién es la culpa. Entonces, ¿a quién le echo yo la culpa? Y ahí viene la parte de pues, a quién yo puedo reclamar. ¿Sí? Entonces, ¿a quién yo puedo reclamar? Vamos ahí en ese punto. En Ecuador, en Ecuador, el cable milimétrico no está controlado por ningún ente de calidad. En este caso es el INE. El INE es el ente que nos regula aquí en el país, que todo lo que sale a comercializarse en el país tenga un sello de calidad, o sea, una garantía de calidad. Entonces, como estos cables no están bajo ningún tema de control, por lo menos en Ecuador, pues lastimosamente no voy a poder. Me parece que alguien. Sí, listo. A ver, ya respondo tu pregunta, Luigi Forlán. ¿Listo? Vamos acabando. Mientras que vuelta todo lo que tiene el sello de calidad del INE, todo lo que viene a ser certificado por el ente ecuatoriano, va a darles un respaldo no solo legal, sino también técnico del fabricante. Me explico. Yo compro un cable, puede ser Andes Cables, puede ser Incable, puede ser Conelsa, etcétera, cables que cumplen esta normativa. Yo tengo el poder o la potestad de reclamar a la fábrica, decir, yo compré tal cable y el cable me pasó esto, no cumplió lo que ustedes ofrecieron. Sí, yo puedo hacer el reclamo, ¿sí? Entonces, hay algo, un ente que a ustedes les avala y les garantiza que lo que están comprando va a funcionar. Y en caso de que no funcione, tienen dónde hacer el reclamo. Primero, o sea, ya por el distribuidor, después por la fábrica y por últimas instancias ya directamente con el INE, que ellos hagan cargo, porque ¿qué es lo que está pasando con este cable? Yo trabajo en proyectos y en los proyectos, sobre todo de Midubi, de obra social, se inunda de este cable. Está puesto y hubo un problema que viene dicho, por ejemplo, en las especificaciones del Midubi. Dice, por favor, colocar para toma corriente. Cable 100% cobre. Así está puesto. ¿Sí? No me da ninguna otra especificación. No me dice si tiene que ser de 90 grados, si que tiene que tener nylon, nada. Simplemente con que diga cable 100% cobre, pasó. Entonces eso es un problema, porque me da un vacío para yo poder ingresar este tipo de cable. Ya, hasta ahí, ok, chévere, yo me ahorré plata, ingresé mi cable, conecté, funcionó. Después de 2, 3 años resulta que comienza a haber problemas. ¿Quién se hace cargo? Ahí vamos a ver y ahí vienen los problemas. Entonces, tomemos en cuenta que esas construcciones no es solo de una casita, vamos hablando de unas 15, 20 casas que se hacen como modelo, tipo que son prácticamente porque son de motivo social económico. Entonces, todas se van a repetir. Entonces, si todo también va a depender del instalador y todo, si es que tuvieron el cuidado de instalar este tipo de cable, pero a la larga, si el cable falla, no va a tener el constructor, en este caso, a quien reclamar, y el ente público, pues simplemente como siempre, se va a hacer el loco y no va a saber nada. Entonces sí es un problema bastante complicado estar dentro de este vacío que nos deja las mismas entidades públicas, la empresa pública, ¿no? Que la descripción del producto diga, utilizar cable 100% cobre, hasta ahí. Entonces no está bien, porque me deberían pedir por lo menos que tenga un PVC resistente a 90 grados, que tenga un PVC que se deslice, que no se atore por las tuberías, que pasen ciertas pruebas que la misma INE hace pasar a todos los cableros ecuatorianos. Dentro de eso, pues están descables. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a ir viendo listo, lo que dice el compañero. Listo. A ver.
Dice, una consulta. El aislamiento es directamente proporcional al área del conductor para satisfacer el aislamiento. Listo. A ver, con respecto al aislamiento, no necesariamente tiene que ser directamente proporcional, ¿ya? Lo que tiene que hacer el aislamiento es poder cumplir que cuando el cable, el conductor, el cobre en este caso, maneje la capacidad nominal que marca el fabricante en temperatura ambiente y temperatura dentro de tubería, el cable no llegue a superar los 55 grados centígrados. ¿Por qué? Nosotros tenemos de 35 a 55 grados centígrados como tolerancia de operación del conductor. Es decir, mientras se mantenga en esa temperatura, el cable está con las propiedades suficientes para poder seguir trabajando bien, como dice el fabricante nominalmente. Por ejemplo, un 12, el fabricante me dice que soporta 30 amperios, ¿sí? Al aire libre. Y en tubería, 20 amperios. Eso es lo que me dice el fabricante. ¿Por qué? Porque en tubería, al tener yo menos flujo de aire, de oxígeno, voy a tener que los conductores se calienten más. Entonces el PVC va a tener que resistir este, eh, este cambio de temperaturas que vamos a tener. Porque seamos sinceros, las temperaturas siempre van a variar. No es lo mismo trabajar aquí en la sierra, que siempre estamos en unos 18, 17 grados, en Guayaquil o en la costa, que ahí estamos en 30, 35 grados, son temperaturas más altas, o en playas también, donde es el aire salino, etcétera. Entonces, no necesariamente va a ser proporcional el área del PVC con respecto al conductor. Entonces, sí hay una manera de revisar los espesores para el tipo de calibre que se va a necesitar. Sí, y cumplir y categorizarse como un 12, como un 14, como un 10, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, ¿qué más nos pone? Dicen que ya, esto también es otra cosa. La RT es un reglamento técnico, ¿sí? Que es, sí existen cables de tipo secos y húmedos. Por ejemplo, el cable que es para temas secos siempre va a tener la nomenclatura W, que es para humedad y agua, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, Andes Cables tiene el cable THHW, que es un termoplástico de 90, resistente al agua y a la humedad. Los otros fabricantes también los tienen, por ejemplo, en cable creo que tiene como THWN también, entonces los tienen puestos. La W me va a marcar que es para un ambiente húmedo. Cuando yo no tengo la W, simplemente un TH, pues ahí estamos hablando de cables para tipos secos. Entonces sí hay esas diferencias. Las chaquetas tienen que estar, o las construcciones de los cables, hechos para donde van a ser instalados. Como en este caso puede ser un clima húmedo como un clima seco. Pero en general se prefiere siempre manejar ya la línea húmeda. ¿Por qué? Porque como van cables son enterrados, ya sea soterranizados, o sea, en pozos o dentro de tuberías, es muy probable que en esos lugares haya humedad, así el ambiente sea seco. Claro que en unos lugares va a ser más concentrado, ¿no? Como el oriente, como la costa, que en la sierra, pero la humedad va a seguir habiendo. Entonces, esa es una cosa. Ya, ahora ponía Luigi que el reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos para los cables de hasta 2000 voltios. Sí, a ver, vamos, dos cosas. Si yo no estoy mal, hasta 1000 voltios se considera todavía baja tensión, ¿sí? Entonces los 2000 ya no entraría dentro de ese reglamento, ¿sí? Baja tensión es hasta los 1000, de 0 a 1000. Entonces, nuestros cables o los cables que se fabrican bajo la norma INE es de 0 a 600 voltios, que es muy normal porque yo en una industria, por lo menos a nivel de Ecuador, yo no me he topado con una industria que trabaje con equipos de más de 480 voltios. Me he topado con 380, 360, 380 y 480, ¿sí? Son los voltajes que se trabajan a nivel industrial. Como ustedes saben o algunos deben saber, el tema por ejemplo, de motores, cuando son motores de gran capacidad, ya no se conectan a 110 o a 220. Se busca ya otro tipo de conexiones, diferentes tipos de arranque, estrella, triángulo, y ocupando también voltajes ya más altos. Ya saben, mientras más yo subo el voltaje, la corriente va a disminuir.
¿sí? Entonces, ¿dónde es un ejemplo clarísimo de eso? Por ejemplo, en la parte de distribución. Por lo menos aquí en Quito la distribución se maneja en 22.000 kilovoltios, ¿sí? Y se maneja corrientes muy pequeñas, por eso los seccionadores o fusibles son de 5 amperios, de 6, de 10. Y lo que sí regulan bastante acá es el tema o el tiempo de disparo, ¿sí? Pero eso, digamos, dejémosle para otra capacitación. Pero hasta ahí vamos. Entonces, acordémonos que baja tensión es hasta los 1000. Listo. Chicos, si quieren seguir preguntando, pueden escribir. Con mucho gusto seguimos respondiendo preguntas o pueden activar el micrófono sin problema. Con mucho gusto. Si tienen alguna duda, inquietud. Mm, buenas, chicos. No es problema, sigan escribiendo. Recuerden que igual nosotros como fabricantes de cables siempre estamos bastante, digamos, poniendo bastante énfasis en el tema mismo de las reglas de construcción del cable para ofrecer un producto de calidad. ¿Sí? Dicho eso, también, por ejemplo, nosotros en Andes Cables hay muchas personas que piensan que somos una aleación o que manejamos materiales de baja calidad y no es así. Nosotros somos una tecnología bimetal. Lo que hacemos es simplemente unir dos materiales, en este caso aluminio y cobre, para construir un calibre o un conductor como alternativa a un tradicional. ¿Cuál es el fin? El fin es tener un conductor fiable, pero con un costo un poquito más asequible al momento de hacer una construcción. Entonces, hay muchos comentarios que se van a decir, su cable solo sirve para iluminación o no sirve para nada más. Entonces, a veces lo hacen en el tema de como de molestar o tal vez, no sé, de darle un poquito de mala fama al cable. Pero no, efectivamente, nuestro cable o al inicio fue creado este tipo de cables para todo lo que es iluminación. Cuando nosotros hicimos la migración de focos incandescentes o los dichosos focos ahorradores a luz LED, la corriente o la potencia a instalar bajó mucho, o sea, es demasiado lo que bajó. Entonces, incluso yo ahora poner un cable 14 es demasiado, o sea, es mucho. O sea, yo tranquilamente podría conectar al cable 14 a unas 30 luminarias sin tener ese problema de que vaya a haber un problema en mi circuito de iluminación. Otros me he topado también por ahí que están ocupando ya calibre 16. ¿Funciona? Claro que va a funcionar. Entonces, ¿cuáles son estos o por qué requieren hacer este tipo de adaptaciones? Es porque los chicos quieren costo, ¿no? Reducir costos de alguna manera. Pues el eléctrico es bastante práctico. A veces me he topado temas donde a veces el neutro, para solo tener un solo neutro, lo mandan en 12 y ese neutro lo hacen común para toda la casa. ¿Va a soportar? Claro que sí. Entonces, eso es importante que también sepan que hay ciertos tips que sí nos pueden ayudar como eléctricos, pero también hay ciertos productos en el mercado que también nos pueden ayudar en ese sentido, ¿sí? Cumpliendo las normas. Luigi, ¿qué dice? ¿Qué norma aplica para el cable CCA en la parte del conductor? Listo. La norma que nosotros seguimos es la ACTM, ACTM 93, si no estoy mal. Permíteme, ya te doy el dato preciso. Sí, lo que es construcciones de conductores de aluminio. Entonces, eso también es importante tener claro el tipo de conductores que nosotros utilizamos y las normas que vamos a seguir. Sí, nosotros como Andes Cables, obviamente estamos calificados o certificados por la INE, la 2345, que es la misma norma que se clasifican los otros cableros ecuatorianos. En este caso con el sin cable y falta uno, electrocables. Entonces ellos también tienen la misma certificación. ¿Cuáles son? La UL, ACTM, la ISO y la INE. La ISO es como empresa, prácticamente como proceso de empresa, cómo funciona la empresa.
La STM es un reglamento técnico americano. La INEN lo único que hace es transformarle al español. Entonces, es eso. Entonces, la STM es la norma que nos ayuda a nosotros a fabricar el tipo de cable SSA y la transformación a español es la INEN 2345. Entonces, no sé si estamos claros. Dice, el cable de alucobre tiene la misma clasificación en una WG. Sí, sí tiene la misma clasificación. Listo, esa es muy buena pregunta. Dice, ¿cómo funciona tomando en cuenta que el porcentaje de aluminio y cobre? ¿Cómo puedo saber la equivalencia de este material comparado con el cable de cobre solo? Listo. A ver, hay dos cositas. Primero, tenemos que tomar en cuenta que la energía a través de un conductor va a viajar o transportarse a través de la piel del conductor. Es el famoso dichoso efecto piel o skin, ¿sí? Esto pasa en cualquier conductor, si es solo de aluminio, sea de cobre, sea de oro, sea de plata, etcétera. La electricidad o la energía se pega hacia las paredes del conductor. Dicho eso, es decir, si yo tengo un cable 100% cobre y me están diciendo que la energía se pega hacia las paredes, eso me da un hueco y digo, entonces en el centro de ese cable de 100% cobre se está desperdiciando, o sea, hay un desperdicio de todo el cobre que realmente yo estoy instalando, o sea, no está trabajando bien o todo el cable bien. Entonces eso es una brecha, un hueco, y ahí es donde nace el cable CCA, como nos dice acá el compañero, el alucobre. ¿Cuál es la brecha? Nosotros como Andes Cables manejamos el 60% de aluminio, que es el núcleo como tal, el aluminio, y el 40% en cobre. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Para responder la pregunta del compañero. Porque el 40% del cobre es prácticamente el área que va a utilizar o por donde se va a concentrar la mayor parte de energía. ¿Sí? Entonces, un 40% del cobre es suficiente para poder transportar la corriente que ofrecen los cables, por ejemplo, un 12 en cobre-cobre ofrece unos 30 amperios, que está bien, o sea, se hacen pruebas, se ve resistencia del cable al flujo de la corriente y se sacan los resultados. En nuestro caso, el cable alu-cobre se hacen las mismas pruebas, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando va a pasar por el aluminio, como el aluminio obviamente no puede o no está en la capacidad de transportar la misma capacidad de corriente que un cobre, entonces nosotros damos el cobre o se pone el cobre que hace falta para que el aluminio pueda llevar, o el cable como tal, el conductor, llegar a darme una especificación técnica muy similar a un cable 100% cobre. Por eso es que estamos a capacidad de corriente ya casi igual, se puede decir, o similar con respecto a las construcciones de los cables. Entonces, para ser un poquito más rápido y concreto, al tener este efecto de la parte eléctrica, que la energía se pega a la piel, ahí es donde sale la brecha para este tipo de conductores, de la luz cobre, ¿sí? Por este tipo mismo de transportar la energía. Esto no es nuevo, este es un efecto que ya se conoce desde hace mucho tiempo y ahí ha nacido este tipo de cables. ¿Por qué? Porque se busca usar la economía. ¿Sí? O sea, actualmente, digamos, hay mucha competencia laboral a nivel de eléctricos. Unos a veces, yo me he topado donde hay veces donde incluso regalan el trabajo, cobran nada por decir nada más que la mano de obra y creo que sacan tal vez para la comida, pero no es rentable. Entonces, el tener estas alternativas en el mercado, que en mi caso es Andes Cables, como Alucobre, puede ser también el milimétrico, que también es otra alternativa, que a veces el instalador lo prefiere porque dice, no, es que es 100% cobre, pero también tiene su manera de instalar y de ver. Mi punto cuál es, que no importa lo que yo vaya a utilizar, siempre como yo técnico tengo que asegurarme de la manera correcta de instalar el producto o el tipo de cable que yo estoy consiguiendo. ¿Sí? Entonces eso también es un plus que uno tiene que ver. No sé, algo más tal vez chicos por ahí que quieran saber. Bueno, para ya ir casi terminando esta charla, eh, también, por ejemplo, ¿qué pasa con el alucobre? Muchos, se puede decir,
compañeros eléctricos de profesión, ingenieros, profesionales, tecnólogos, etcétera, a nosotros nos han enseñado que el cobre con el aluminio no se llevan, o prácticamente está el par galvánico, como se le conoce, o la oxidación. Técnicamente es que el cable, el material más fuerte va a absorber electrones al material más débil, en este caso el aluminio, y por ende físicamente se va a ver la oxidación o la sulfatación del cable, que es lo que ustedes van a ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros evitamos eso? El ejemplo claro que yo me gusta dar es, por ejemplo, con el acero. Si yo el acero no lo trato y simplemente lo dejo expuesto a la lluvia o al agua, se va a oxidar, o sea, no va a soportar tanto tiempo pues mi estructura metálica. ¿Qué se hace? Darle una limpieza y pintar con pintura corrosiva, ¿no es cierto? Entonces, pinto yo mi estructura, queda bien, queda lindo, queda del color que yo necesite y a la misma vez queda protegido contra la humedad. Ese mismo efecto pasémosle al cable. El cobre que se pone en nuestro cable está haciéndome doble función. Aparte de completar la capacidad de conducción que me hacía falta al aluminio, también me está cuidando el tiempo de durabilidad del cable, ¿sí? ¿Qué pasa si yo a la estructura metálica ya está pintada y en una parte por el tiempo se desgastó o se raspó? Esa parte va a ser la primera que se oxida, la primera afectada. Lo mismo pasa con el cable. Si yo el cable lo lastimé antes, o sea, lo instalo y vi que ya por ahí estaba lastimado, la primera parte que se va a afectar va a ser esa de ahí. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente el cuidado que se debe tener al instalar un alucobre. No dañar el cobre, porque el cobre me está dando la función de cuidado, como la pintura lo hace hacia el metal, hacia una estructura. Sí, eso chicos, por decirles, que estén, bueno, atentos, seguimos siempre dando un poquito más de charlas, de un poco de conocimiento, compartir igual experiencias con ustedes que se hayan topado en el mercado laboral, que, que llaman bastante, porque tal vez por ahí pueda haber alguien que recién esté iniciando, que esté ya con un problema, y estos grupos, la verdad, ayudan mucho como para pedir ese apoyo, ¿no? Ese apoyo de tal vez a un compañero que ya pasó por ese problema, que nos pueda aconsejar y pueda resolver pues los problemas a nivel técnico. Eso ha sido de mi parte, chicos, en verdad un gusto con todos los presentes. Igual están registrados ya en una base de datos, se les debe mandar también el certificado por parte del CRIEL a los que asistieron acá y el tema también de un certificado de Andes. Y también se les toma en cuenta si ustedes quieren trabajar o certificarse con nosotros igual, siempre se les da beneficios exclusivos a los instaladores por trabajar con nosotros, que eso también es importante. Pueden comunicarse tranquilamente a mi número que les dejo por acá y pueden escanearles si desean o si no también pueden, ahora más grandecitos, listos. El de aquí, en el que dice dudas técnicas, lo escanean o simplemente anoten el número, no es problema. Y se les puede dar ciertos beneficios a los instaladores, a los que usan ya nuestro cable, a los que saben cómo funciona. En verdad es un gol. Es saber instalar un alucobre. Créanme que es un gol. Es un cable que es bastante rentable, que da unas buenas especificaciones técnicas y que a nivel de utilidad a mí como instalador me va a dejar más plata que un cobre. El cobre es caro, entonces yo no le puedo ganar más de 3 5 centavos. A un alucobre yo le puedo ganar más, tranquilamente el doble, unos 10 15 centavos. Entonces, un poquito más de percepción y de ver la oportunidad. Entonces, estas son las capacitaciones, demostrarles las alternativas que hay en el mercado, lo nuevo que surge y tener también claro con respecto a lo que se va a instalar o a usar. Eso ha sido de mi parte. Muchas gracias chicos a todos los presentes y será hasta la próxima.